Sociedad Bíblica de México presenta la palabra viva de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia no es solo un libro. Sino la voz de Dios que trasciende el tiempo. Agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia, de la eternidad al papel. La Biblia es la voz viva de Dios que trasciende el tiempo. Su palabra dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios tomó la iniciativa de comunicarse con su creación, usando todos los medios posibles para acercarse a nosotros. Su anhelo es que cada nación, tribu, pueblo y lengua conozca su palabra, para que por medio de ella tengan vida y vida eterna, a través de nuestro Señor Jesucristo. La primera vez que la palabra de Dios fue escrita, Él mismo grabó los 10 mandamientos en piedra. Traducir la Biblia ha sido a lo largo de la historia un acto de amor y de valentía. Muchos entregaron su vida para poder tenerla en su propia lengua. Es el libro más traducido y distribuido en la historia de la humanidad. Hoy, gracias a la tecnología, está al alcance de millones de todo el mundo. Cada palabra, cada página es el amor de Dios transmitido de generación en generación. Por esto, en este mes de agosto, mes de la Biblia, hemos invitado a pastores, pastoras, líderes y amigos de otras sociedades bíblicas a compartir reflexiones diarias sobre el tema la traducción de la Biblia. Te esperamos del 1 al 31 de agosto a las 10 de la mañana a través de nuestro canal de YouTube. No te pierdas ninguno de estos mensajes. Comparte esta bendición con tus amigos, con tu familia. Celebremos juntos agosto, mes de la Biblia. Dios te bendiga. Con este programa concluimos agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia. Hemos escuchado grandes enseñanzas que nos han ampliado nuestra perspectiva acerca de la gran obra de la traducción y sus desafíos. Nos han animado a apoyarla según la disposición de cada uno. Agradecemos su preferencia y su disposición a compartir en sus redes sociales el link de nuestros programas. Sean todos bienvenidos. Esto es Agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia. Comenzamos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi,
al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. En 1602, Cipriano de Valera publicó la primera revisión de la traducción de Casiodoro de Reina, la llamada Biblia del Cántaro. Las revisiones posteriores llegaron a conocerse como Reina Valera por sus apellidos. Tenemos lista la colaboración de Dirk Gebers, secretario general de Sociedades Bíblicas Unidas. Es un apasionado del ministerio bíblico y de ver a las personas conectar con Dios. Dispongamos nuestra atención a su mensaje. Buenos días, hermanas y hermanos, brothers and sisters in the Bible Society and the churches of Mexico. It is once again a pleasure and a privilege for me to be joining you for the Bible Society's Bible Month. And I'm joining you from a somewhat wet and cold Cape Town as we are entering into the depths of winter down here on the southern tip of the African continent. But with you in spirit in your beautiful country of Mexico. It is my very pleasant task today to speak into the subject of a Bible translation and to reflect on
the process of Bible translation itself and that interaction between God and human beings that is at the heart of this work. Since the beginning of the Bible Society movement 221 years ago, Bible translation has been at the core of the Bible Society mission. This, of course, stands in a long line of missional endeavor, beginning with the translation of the Hebrew scriptures into the Septuagint some 2,200 years ago, and then followed by the early Syriac and Latin translations. You may well know the legend of the Septuagint, that 70 translations, hence the name Septuaginta, which is 70 in Greek. 70 translators, each translated portions of the scripture and then brought them together, and that these were representatives from the 12 tribes of Israel. And they translated separately and brought it all together, and such was the finished product. It's a beautiful legend. I would say from a textual critical point of view and an archaeological with an archaeological reference point, it's possible that it was translated over a slightly longer period between the 3rd and the 2nd centuries before Christ, but nevertheless, it stands as the earliest of the Bible translations. Of course, these examples refer to text translations, and I must just hasten to add that these earliest of translations, of course, long predated the Bible Society movement, but in the leading into what we might call the modern era, this work revived with the beginning of the Bible translation, the Bible Society movement, in seeking to go into the world, into all the world, and to make sure that Bibles would be available and accessible and affordable to all people. But these examples that I've given of the Septuagint and the early Syriac and Latin translations, and then, of course, many others, translations beginning through the Middle Ages and in the Renaissance period, and then into the modern period. These refer to text translations from one recorded language to another. So a language was already recorded and then translating it to another language. So from the Hebrew to the Greek, or from the Hebrew and Greek to the Syriac, or the Greek to the Syriac, because it was the 4 Gospels, that earliest Syriac translation, or of course to the Latin. So the Latin translation would have been from the Septuagint and from the Koine Greek New Testament. So these examples refer to these text-to-text translations, but one might argue that Bible translation began with the first actual recording of the received, breathed word, the word written by the Holy Spirit on the mind and heart of a human being. The recording of that received, breathed word into writing. The prophet Habakkuk captures this process in compelling words. We read in chapter 2, verse 2, "The Lord answered me and said, write the vision and make it plain on tablets, so that he who reads it
may run. Write the vision. In other words, what you see, what you hear, write it, make it plain on tablets, plain to the understanding of the common man, so that he who reads it may run. And the Apostle Paul references it, this process, in his letter to Timothy, so well known. All Scripture is God-breathed. All Scripture is God-breathed. Peter makes a similar point in his second letter. Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation of things. For prophecy never had its origin in a human will, but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So the translation process began with the first recording of the received message, translating, first of all, thoughts into words and words into writing. When the living, breathing Word of God was recorded for posterity. The Bible makes it very clear that God is a God who speaks. And this is centered in the identification of Jesus as the Logos in the prologue to the Gospel of John. In the beginning was the Logos, en archein ho Logos, the Word. It began in time, when creation, with creation, I beg your pardon, it began in time with creation when God spoke the first word through this Logos. Let there be light. And God has been speaking into time and space through this Logos ever since, and will continue until time and space are subsumed into eternity, the new heaven and the new earth. God is a God who speaks. And if God is a God who speaks, it follows that God wants to be understood. He wants his words not only to be heard, but to be understood and received, yes, received even by those who cannot hear. And it is when God's words are received and understood, that is when their power begins to work. As a creative power, it's a redemptive power, it's a transformative power. But that power requires that the words of God be received and understood, and that is why we translate the Bible. And this speaks to the translation process itself, and why it is so important, friends, that we pray for Bible translators around the world. The same Holy Spirit who inspired the original messenger, who inspired Habakkuk when he said he heard this word, write the vision and make it plain on tablets, for example. But the same Holy Spirit who inspired the original messenger can guide the work of the Bible translator and the Bible translation team, whether it be in Mexico
or South Africa, or Indonesia, or Finland, or wherever. In any translation project, choices must be made, fundamental choices, around, for example, which words to use for God Himself, and which words to use for God in which contexts within the Bible, which words to use for righteousness, for justification, for love, for grace, for sin, and redemption. And we cannot leave these choices to human intelligence alone. We pray that these choices will be guided by the same Holy Spirit who inspired, who breathed the word in the first place. And it follows that then as we read or we view or we listen to, as the case may be, the translated text, this same Spirit can write the message into our minds and our hearts to help us to understand these words that God speaks. None should be excluded from receiving the words that God speaks. That is why the different scripture formats are so vital. That is why we endeavor to translate the Bible into sign language, into Braille, a Braille format once the translated text has been done, illustrated text, which also has a long and rich tradition, largely through monasteries and monks who dedicated their lives to this, audio formats. All of these ensure that none are excluded. And friends, this is our shared task as church and Bible society. We cannot even begin to think about fulfilling the Great Commission without the work of Bible translation. In 2024, last year, we celebrated the milestone that more than 6 billion people now have access to Scripture such that they can understand the words God has spoken and God is speaking. That amounts to 75% of the world's population. Truly something to celebrate. However, 3,526 of the world's 7,398 languages do not have any scripture. So these are obviously smaller language groups scattered around the world, some concentrated in countries like Indonesia and countries like Nigeria and some other countries where there's a very high concentration of these small language groups. Now let's remember that Jesus told the parable of the shepherd who went out of his way to find the one lost sheep. God's heart is with those people as well. It's not as if God says, oh, well, it's actually fine if just the big languages, just the major languages have my word. Everybody else can just try and get it in their second or third language. No, that's not. I do not believe that is God's heart. God's heart is for His words to be received and understood in the languages that people learn from the very beginning of their lives. The languages in which the parents express their love to their children.
and the children learn to speak their first words. God is already seeking to speak to those people. Since 2018, the United Bible Society's Global Fellowship has been focused on a vision which we call the Translation Roadmap, a vision to complete 1,200 scripture translations by 2038, and by that we mean complete translations of the Bible. The progress made thus far is noteworthy, with 197 translations already completed and an additional of 425 currently in progress. However, 578 further translations still need to begin. So we're kind of just over halfway with what has been started and what has been completed, but we've got work ahead of us. And this requires, of course, the ongoing commitment of and faithfulness of Bible societies to this vision, and also of those who partner with Bible societies. The Bible Society of Mexico is playing a valuable role in this initiative for the people of Mexico. Brothers and sisters, as I conclude this reflection on the translation process and from the spoken Word of God, the breathed Word of God, into the received Word of God in the hearts and minds of people, let us commit to the ongoing work of Bible translation. God wants all people to receive and understand His words. And as we are reminded in the Gospel of Matthew, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. May God bless His word to our hearts. Amén. Bendecimos y agradecemos a nuestro amigo Dirk Gevers por su participación en agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia. Oremos por todos los traductores y ministerios involucrados con la traducción. Gracias por seguir con nosotros y por compartir nuestro link con sus contactos en redes sociales. ¿Cómo llegó el mensaje de Dios hasta nosotros? La Biblia que hoy lees es el resultado de un largo viaje, etapas, idiomas, culturas y personas que Dios usó para preservar su palabra hasta nuestros días. La colección Descubre la Biblia en 3 volúmenes te guía a través de este recorrido histórico y espiritual. Tomo 1. La Biblia, sus relatos, periodos y su mensaje para hoy. Tomo 2. Formación e interpretación. Idiomas, texto, canon y geografía. Tomo 3. Interpretación, vigencia, proclamación y análisis contextuales. Una obra fundamental para comprender cómo la palabra fue formada, preservada y cómo sigue transformando vidas hoy. Este y muchos materiales más los puedes encontrar en todas nuestras sucursales y tienda en línea, para que ningún mexicano se pierda. El Espíritu de Dios está sobre mí, ha ungido mi boca para proclamar su gloria. El Espíritu de Dios está sobre mí, ha ungido
proclamar su gloria. Hablaré en fe, tú eres libre, tú eres sano, brilla en ti su luz, te rodea, te bendice para siempre. Hablaré en fe, tu casa será salva, su paz te inundará, Él te cuida, te sostiene para siempre. El Espíritu de Dios está sobre mí, ha ungido mi boca para proclamar su gloria. Y hablaré en fe, tú eres libre, tú eres sano, brilla en ti su luz, te rodea, te bendice para siempre. Yo hablaré en fe, tu casa será salva, su paz te inundará, Él te cuida, te sostiene para siempre. Dios tu ayudador, te bendice y renueva en el fuego y el dolor, te protege y te alienta. Dios tu ayudador, te bendice y renueva, recíbelo, en el fuego y el dolor, te protege y te alienta. Hablaré en fe, tú eres libre, tú eres sano, brilla en ti su luz, te rodea, te bendice para siempre. Te rodea, te bendice para siempre. Wycliffe creía firmemente que la Biblia debería estar disponible para todos. Así que con la ayuda de sus asistentes produjo una Biblia en inglés durante un periodo de 13 años a partir de 1382. Es un gusto contar con la colaboración de Marco Vinicio, quien es jefe de relaciones con miembros de América Latina y el Caribe de Sociedades Bíblicas Unidas. Qué alegría poder saludarles en nombre de las Sociedades Bíblicas Unidas. Estamos enviando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes que nos están escuchando, que nos están brindando el favor de su atención, y por supuesto expresamos nuestro agradecimiento profundo a la Sociedad Bíblica de México con el ministerio hermoso que está desarrollando y que desarrolla y nos recuerda esta gran celebración, ya toda una tradición que ha trascendido el tiempo, con la celebración de agosto, el mes de la Biblia, ¿no?
Hay otros países también en Latinoamérica y en el mundo que celebran el mes de la Biblia, pero hoy estamos en agosto celebrando y uniéndonos a esta gratitud profunda por el regalo, por el tesoro que el Señor nos ha dado de su palabra. Y nos unimos entonces de esta forma a esta celebración, a estas transmisiones que van a recoger la temática de la traducción de la Biblia. Y comenzamos con esto, reconociendo que desde el libro de Génesis, la palabra de Dios es un fenómeno acústico. Fue pronunciada por la voz de Dios, la declaración de que sea la luz. Dios habla en el vacío del universo, ¿no? En el caos de ese momento, en Génesis capítulo 1, en los inicios de la creación, pero en medio del caos. Y sobre esa voz poderosa de Dios, entendemos que ese fenómeno acústico tiene un propósito y un sentido, que luego la Escritura nos explica. Pero la voz de Dios nos habla de que Dios no habla al vacío. Dios no habla para que nadie le escuche. Dios habla para que sea producida la transformación. Dios habla sobre el mandamiento. Dios habla como una orden que en ese momento los elementos tuvieron que acelerar, ¿no? Tuvieron que precipitarse de forma que si Dios había dicho que tenía que haber luz, la luz tenía que generarse como un fenómeno que luego la ciencia analiza, pero tenía que darse en ese momento el alumbramiento porque Dios había dado su orden, porque Dios había enviado su palabra en medio del planeta, ¿no? De los inicios de la tierra. Sea la luz, y la luz se hizo. Y esto es importantísimo, porque toda persona debe saber que Dios, cuando habla, cuando somos expuestos a su palabra, a la Biblia, lo hace con un propósito. En otras palabras, si Dios habla, si Dios nos dirige un mensaje, está esperando una respuesta. La palabra de Dios interpela, la palabra de Dios provoca, la palabra de Dios conmueve, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios desafía, señala y espera una respuesta. Qué precioso eso, ¿no? No hay un solo ser humano que hable sin esperar algo a cambio. Y aquellos que están quizá en un acantilado o en la cima de un monte o qué sé yo, están esperando el eco, ¿no? Aún el que habla espera el eco, ¿no? Habla porque espera una respuesta, ¿no? Y esto es hermoso porque quiere decir que Dios espera de nosotros una respuesta. Y en la celebración del mes de la Biblia, al hablar de esto, a pesar de que estemos en una señal virtual a través de los canales y los medios que la Sociedad Bíblica de México pone a disposición y en servicio al pueblo mexicano y en servicio a las iglesias cristianas, estamos oyendo un mensaje virtual, pero si usted identifica que es Dios que le está hablando, si usted identifica que hay un texto bíblico, un versículo bíblico que usted está leyendo, escuchando, viendo de cualquier forma, recuerde esto: Dios no habla al vacío, Dios espera una respuesta de nosotros. La traducción de la Biblia es un ministerio maravilloso. Hay una realidad en el mundo, y es que vivimos en un mundo multilingüe, pluricultural, ¿no? No es cierto que aunque en nuestra Latinoamérica o Iberoamérica preciosa, no es cierto que todos hablamos español. Tampoco es cierto, y lo tengo que decir de esta manera, que nuestro Señor Jesucristo haya hablado español, como en algún momento quizá tenemos esa percepción. Lo que sí es cierto es que Dios habla el lenguaje humano.
Lo que sí es cierto es que la traducción de la Biblia es un milagro maravilloso que en la Escritura se encuentra descrito en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y el Verbo y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo como uno de nosotros. El Señor Jesús es, según el libro de Apocalipsis, el Verbo de Dios, la palabra de Dios encarnada, el Hijo, el unigénito de Dios el Padre, que por medio del Espíritu Santo vino a la tierra, porque el Señor manifestó su amor para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y entonces la palabra del Señor para nosotros es demasiado importante, porque Dios se tradujo. Estamos claros que la grandeza de Dios no puede ser reducida a un idioma, por eso es que no existe tampoco un idioma que sea sagrado, o lo que se le llama la idolatría de algún lenguaje o idioma, porque fue, por mencionar algo que en algunas corrientes se pronuncia como que el hebreo fuera un idioma sagrado, ¿no? El hebreo es un idioma igual que cualquier otro. O sea, Dios no tiene clasificaciones y Dios dice, digamos, como en algún momento nuestras comunidades indígenas piensan eso, de que el español, por ejemplo, es mejor que mi idioma indígena porque yo hablo náhuatl, o yo hablo mam, o yo hablo pocomchi, o yo hablo quechí, o qué sé yo, cualquiera de los idiomas, y entonces resulta que uno es más importante que otro. O algunos en algún momento también de las comunidades hispanas piensan que el inglés es mejor que el español, o que el francés suena de mejor manera. Realmente no es así, porque Dios habla todos los idiomas. Estuvimos recientemente en la Biblia de Estudio Chol de la región del sur de México, de Chiapas, donde se entregó esa Biblia de una manera extraordinaria. Y podemos decir con toda propiedad que Dios habla Chol. Por eso que el pueblo Chol no debe de avergonzarse jamás de su idioma, porque es tan importante para Dios que el Señor permitió, facilitó, proveyó los medios para que su palabra fuera impresa y se escuchara en el pueblo Chol que Dios ama a la humanidad, que Cristo murió por todos nosotros. Así que, hermoso. La Biblia misma no fue escrita únicamente en hebreo. Nos habla, y los eruditos nos indican que la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. Entonces eso también nos abre mucho nuestro entendimiento. Vivimos en un mundo entonces donde hay muchas lenguas, y vivimos en una gran nación, en la República Mexicana, donde se reconocen entre dialectos, comunidades lingüísticas y diferentes variantes. Hablamos más de 360 idiomas, y es el sur de México donde más variantes idiomáticas hay. México es reconocido dentro de los 10 países del mundo, o sea, a nivel del planeta, donde existe la mayor diversidad lingüística, junto con otras regiones del mundo, pero México particularmente lo tiene. Ahora, interesantemente, yo quiero decirle algo. En los tiempos del Señor Jesucristo, en la Palestina, de los inicios de la era cristiana, el Señor vivió en medio de una comunidad multilingüe. Y podemos mencionar diferentes idiomas donde tuvo que habitar y tuvo que él interactuar con personas que hablaban diferentes idiomas. Y eso es muy importante precisamente para la traducción de la Biblia. Dios quiere que podamos comunicarnos. Dios hace los esfuerzos que sean necesarios para poder comunicarse, para poder interactuar, para poder establecer una relación y luego la profundidad de una comunión con todas las personas del mundo. Dios desea hablarnos, pero no solo hablarnos, porque entendemos que la Biblia es el libro del diálogo entre Dios y los hombres, Dios y la humanidad, Dios y su pueblo.
No, la Biblia no es un monólogo, la Biblia es un libro de un diálogo donde habla Dios, donde habla el ser humano, pero también donde habla el diablo, donde hablan hasta la burra de Balaam habla, ¿no? Los ángeles hablan, los reyes hablan, etcétera, ¿no? O sea, Dios permite que haya todo. Pilato habla en la Biblia, o sea, Dios abre ese diálogo con todas las personas. Dios quiere hablar con su pueblo. Su corazón palpita por escucharnos y quiere que nuestro corazón palpite por escuchar su voz. Imagínense que vemos el relato de un centurión romano, un alto dignatario, digamos, del ejército del Imperio Romano, que se acerca al Señor para pedir la sanidad, un milagro para su siervo, ¿no? Para su sirviente. Y él mismo reconoce y dice: Señor, da la palabra y mi criado sanará. Y mi sirviente va a restablecerse en su salud, va a recuperar su vitalidad, pero da la palabra. Con una palabra tuya bastará para que él sane. Una palabra de Dios tiene tanto poder. ¿Se imagina los más de 31,000 versículos que tiene la Biblia completa, con sus numerosos libros, tanto del Antiguo hacia el Nuevo Testamento? O sea, realmente tenemos el privilegio de esa palabra poderosa. Esa palabra que es fiel también. Una palabra fiel al cumplimiento, fiel al mensaje, fiel a la intención que Dios tiene, y que de alguna forma las sociedades bíblicas forman parte, junto con las iglesias cristianas, de este proceso donde la palabra del Señor viene trasvasándose de vasija en vasija, manteniendo la esencia del vino, voy a usar esa metáfora, desde el libro de Génesis o desde la antigüedad, para que hoy tengamos la palabra del Señor en nuestro propio idioma, para los que hablamos español. Nuestra primera Biblia fue en el año 1569, la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, en el tiempo del Quijote, de Miguel de Cervantes. En ese tiempo se corona el esfuerzo de todos los hablantes en español. Estamos hablando obviamente de España, de Europa, donde se hicieron todos los esfuerzos para poder traducir la palabra del Señor al castellano, que hoy utilizamos en Latinoamérica, ¿no? Y en México. Pero esos esfuerzos Dios los permitió para que un día se escuchara nuestro idioma, en nuestra lengua materna, el Salmo 23. Porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. Que se escuchara que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Que se escuchara cada uno de los libros de la palabra de la Biblia en nuestro idioma castellano. Y eso fue en 1569 la primera vez. Es decir, que hubo un tiempo donde no había Biblia en español, correcto. Como hay aún una gran tarea en la gran República de México, con muchos idiomas que aún no tienen y no han escuchado ni un solo versículo de la Biblia en su idioma. Pero miren, el idioma tiene muchas implicaciones. Son los lentes con que vemos el mundo. Pero el idioma también es quizá el único tesoro que podemos mantener vivo y que nos dice quiénes somos. A ver, pongamos esto. Recientemente tuve la oportunidad de conversar con unos hermanos de Armenia, un matrimonio. Ellos preservan mucho su identidad, hablan se habla del genocidio de Armenia, que ellos sufrieron, sus antepasados, y cómo tuvieron que escapar de sus tierras, dejar todo lo que tenían, sus posesiones, y poder escapar y migrar. Muchos migraron a las Américas, y por mencionar algo, en Argentina, por ejemplo, hay una comunidad muy vibrante de Armenia. Pero ¿qué pasó ahí? Estos hermanos me comentaban que lo único que pudieron llevarse era su idioma. Y por eso, para nuestras comunidades indígenas, yo tengo que decir esto: el día que dejemos de hablar nuestro propio idioma, dejaremos de ser lo que somos.
y perderemos lo más importante, nuestra identidad y nuestra dignidad. Por eso es que la Biblia y la traducción de la Biblia preserva el idioma y la identidad de un pueblo, la cultura, la riqueza de nuestra gente. Y de alguna forma por ello nos esforzamos por eso. Yo sé que hay lugares en toda Latinoamérica donde el único documento literario que está traducido al idioma es la Biblia. Tal vez ni siquiera ha llegado la Constitución Política de la República. Tal vez ni siquiera han llegado otro tipo de tratados o de documentos educativos que son necesarios. Pero la Biblia ya está preservando el idioma, manteniendo la gramática, las pronunciaciones, los alfabetos de toda una comunidad. Y el esfuerzo entonces de la traducción es el esfuerzo de Dios de contactarse con la humanidad, que el Creador desea de contactar a su creación, a sus criaturas. Pero esto trasciende aún más. Esto es para mí muy emocionante. En los tiempos del Señor Jesucristo se hablaban por lo menos 3 idiomas. Interesantemente, cuando Él es crucificado, Poncio Pilato, en nombre del Imperio Romano, coloca un titular sobre la cruz del Señor Jesús. Y escribe, este es el Rey de los Judíos, en latín, en griego y en arameo. Así dice la Escritura. Y eso nos refleja la realidad lingüística de ese tiempo. No era un solo idioma el que se hablaba. Y aquí surge una pregunta. ¿Qué idioma habló el Señor Jesús? Y claro, algunos ya tendríamos respuestas. Yo le lanzo la pregunta, ¿no? Tenemos diferentes perspectivas, ¿no? Pero yo le puedo decir que por la región donde el Señor Jesús nació y creció, por los padres que tenía en la religión judía, por la herencia misma del pueblo, por el tiempo y la época donde el Imperio Romano estaba dominando, ¿no? Y por la identidad misma de la historia que venía del pueblo de Israel, podemos determinar ciertas cosas, y los eruditos están muy de acuerdo con esto, en que probablemente el Señor Jesús, su primer idioma o su lengua materna, el idioma que escuchó desde el vientre de su madre. Mire qué trascendente es la lengua materna. Y es en la lengua materna donde Dios quiere hablarnos a todos. Por eso es que debemos de promover, de aportar, de donar, de apoyar el ministerio y la traducción de la Biblia. Porque es que Dios le hable a la gente en su propio idioma. Yo sé que yo estoy recientemente aprendiendo algunas palabritas en francés. El francés es precioso. Me toca hablar inglés por muchas situaciones que a veces me dan, y estoy aprendiendo inglés. Pero le puedo decir algo. Jamás sustituiré en cualquiera de estos idiomas que son lindos el poder escuchar la palabra de Dios en mi propio idioma, en mi lengua materna, que es el español. Trasciende, transforma, es espectacular. Uno entiende, a diferencia de escuchar la palabra de Dios en un idioma que no es el principal o en el que uno habla. Entonces, el Señor Jesús hablaba arameo. Ese era el idioma la lengua materna que se reconoce. Interesantemente lo encontramos en los evangelios. Imagínense que en el momento último de su vida, desde la cruz, en la agonía que el Señor sufrió por dar su vida en salvación, en redención nuestra, ¿no?, de la humanidad, sus últimas palabras son registradas en el idioma de su corazón. Dice que los soldados romanos, un centurión particularmente, lo escucha decir y gritar: Eloi, Eloi, lama sabactani. Lo asombroso es que la Escritura respeta y translitera eso, que no está en griego. Usted sabe que los evangelios fueron escritos en griego, pero hay porciones donde transliteran el arameo. El Señor Jesús estaba clamando a su Padre, según el Salmo 22.
ese salmo mesiánico, y estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y lo estaba diciendo en su idioma materno, en el arameo. También, por ser un niño criado en el judaísmo, desde muy pequeño aprendió de memoria las oraciones, las bendiciones en hebreo. Y fue enseñado de esa manera en las sinagogas también. Entonces él sabía hebreo también. Y tuvo discusiones con eruditos, con maestros de la ley, con fariseos, con saduceos en hebreo. Y también, de alguna manera, en sus intercambios comerciales como constructor, siendo el oficio que su padre le enseñó, tuvo que haber tenido también interacción en el griego, siendo la lengua franca, la lengua que usaban todos, ¿no? Que venía del imperio de Alejandro Magno. Y finalmente tuvo interacción también con los gobernadores, con Poncio Pilato, con autoridades romanas, que muy probablemente tuvo que haber sido en latín o en griego. Entonces nos habla que el Señor por lo menos en sus idiomas habló. Pero este es el hecho final, yo quiero terminar con esto. Una de las oraciones más importantes del cristianismo la encontramos en Mateo capítulo 6, el Padre Nuestro. Sin embargo, interesantemente, el Padre Nuestro es un relato, de una oración donde los discípulos le piden al Señor Jesús que les enseñe a orar. Pero no es el único pasaje donde aparece esa oración y ese relato, que lo recoge muy bien el evangelista Mateo, pero también lo recoge el evangelista Lucas. Lucas nos cuenta la historia en el capítulo 11 y nos muestra una versión del Padre Nuestro mucho más corta. Muy interesante, pero igual manteniendo el mismo propósito. Sin embargo, Lucas tiene un detalle demasiado importante para usted y para mí. Y es que cuando lo leemos en su capítulo 11, en el versículo 3, dice, voy a leerlo del versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Lucas resalta eso. La oración no es patrimonio del cristianismo ni del judaísmo. Se ora también en el Islam, se ora también en el budismo, se ora en diferentes religiones. Pero aquí los discípulos están marcando un elemento diferenciador trascendental, del cual tenemos que ponerle mucha atención. Entonces dice, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Hay algo distinto aún dentro de nuestros líderes, ¿no? Y él les dijo, Jesús, ¿no? Versículo 2, cuando oréis, van a decir así. Y van a decir, Padre nuestro, que estás en los cielos. Pero Lucas no lo escribe en griego. No aparece la palabra pater como lo describe o lo registra el evangelista Mateo. Aquí aparece la palabra Abba, que revoluciona completamente la lingüística, porque el Señor Jesús está diciendo, cuando oren en su lengua materna. Jesús oró diciendo Abba, la primera palabra que un bebé judío de la Palestina de ese tiempo pronunciaba, porque la había escuchado del vientre de su madre. Abba, papá. La forma de expresión más íntima que un hijo puede decirle a su padre. Y entonces aquí entendemos por qué la traducción de la Biblia es tan importante, porque Dios quiere que oremos en nuestro lenguaje íntimo, en nuestro idioma materno, en el idioma del regazo, en el idioma del vientre, en el idioma que quizá aún en la inconsciencia de un bebé se registra desde el corazón, desde lo más profundo de nosotros. Así que yo les animo y les invito a todos que valoremos nuestro idioma, que le demos gracias a Dios porque es nuestra identidad, nuestra dignidad.
Dios lo respeta, Dios ama los idiomas, Dios habla a todos los idiomas, nos habla al corazón, y Dios también tiene un ministerio maravilloso para que la palabra del Señor se expanda alrededor del mundo y llegue a toda criatura, gentes de todo pueblo, toda lengua, toda tribu y toda nación, que Dios abraza, que Dios ama y que Dios está dispuesto a tener una relación íntima, una comunión con cada persona, aún desde su propio idioma. Así que el Señor les bendiga, que esto resalte la importancia de la traducción de la Biblia y el milagro de Dios de haberse hecho carne, de la encarnación de Dios, por lo cual todos podemos escuchar la Biblia en nuestro propio idioma, y para aquellos que la tenemos impresa incluso. El avance de la traducción de la Biblia en el mundo está llegando a más de 3,000 idiomas que ya tienen o una parte o una Biblia completa, pero aún hace falta mucho por hacer, en especial con los idiomas minoritarios. Con la traducción de la Biblia a este día tenemos el alcance al 95% de la población mundial a través de algún idioma de preferencia, pero sabemos que debemos de llegar al 100% para cumplir el mandato de Dios y para poder llegar al corazón de todas las personas en su lengua materna. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga grandemente y que podamos seguir celebrando el mes de la Biblia con gratitud por el milagro, por el regalo, por el tesoro que el Señor nos ha dado por medio de su palabra. Que el Señor les bendiga grandemente. Bendecimos y agradecemos a nuestro amigo Marco Vinicio por participar con nosotros en agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia. Qué bueno que sigan con nosotros. Gracias por enviar nuestro link a sus contactos de redes sociales. El mensaje de las Escrituras nos muestra que la reconciliación es el corazón del plan de Dios, restaurar nuestra relación con Él y con los demás. La Biblia de estudio, Llamados a la Reconciliación, te guía a descubrir cómo este plan divino se preparó a lo largo de la historia y se cumplió en nuestro Señor Jesucristo, para transformar cada área de nuestra vida, incluyendo los diversos aspectos de las relaciones personales y sociales. 20 talleres para estudios grupales sobre la reconciliación y sus implicaciones en la Biblia. 5,000 anotaciones sobre perdón, restauración, paz y amor. Referencias biográficas de los principales líderes bíblicos. Introducciones y panoramas generales de la Biblia. Una herramienta que te ayudará a vivir y compartir la reconciliación como un testimonio del amor de Dios en tu vida diaria. Este y muchos materiales más los puedes encontrar en todas nuestras sucursales y tienda en línea, para que ningún mexicano se pierda. Corría el siglo XVI y Enrique VIII estaba en el trono. La traducción de Wycliffe aún estaba prohibida, y aunque las copias de los manuscritos estaban disponibles en el mercado negro, eran difíciles de encontrar y costosas de adquirir. A continuación, el arquitecto Julio Splinker Martínez, director general de Sociedad Bíblica de México, nos dirigirá un mensaje. Llegamos al final de nuestras transmisiones de agosto, mes de la Biblia, donde juntos reflexionamos sobre la traducción de la Biblia. A lo largo de estas conferencias descubrimos la grandeza y el anhelo de Dios por comunicarse con su creación. Cada conferencista compartió
de lo profundo de su corazón lo maravilloso que es profundizar en este tema tan especial. Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todos los que participaron: pastores, pastoras, evangelistas, misioneros, maestros, salmistas, ministerios infantiles y a cada pequeño que formó parte de los programas de sábados infantiles. Su esfuerzo, tiempo y dedicación hicieron posible esta celebración. De manera muy especial damos gracias a Dios por la vida de nuestro secretario general de Sociedades Bíblicas Unidas, el doctor Dirk Kevers, que nos bendijo con su precioso mensaje. Y gracias a ustedes, que día a día nos siguieron en cada transmisión. Oramos que estos mensajes queden grabados en tu corazón y que sigan dando fruto. Esto lo haremos ¿para qué? Para que ningún mexicano se pierda. Muchas, pero muchas gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga. En Sociedad Bíblica de México tenemos materiales y recursos bíblicos, programas de apoyo para familias y ministerios. Acérquense a conocernos en nuestras sucursales, redes sociales, página web y tienda en línea. Estamos para servirles. Queremos agradecerles a todos los conferencistas por compartir con nosotros las enseñanzas que Dios puso en su corazón. También va nuestra gratitud a todos ustedes por habernos acompañado durante todo este tiempo, celebrando agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia. Estamos seguros que estos programas fueron de edificación para todos. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.